Bueno, señores, el Arsenal ha empatado en casa del Everton en un partido bastante complicado para el análisis, pero que igual intentaremos hacer aquí pues el análisis más objetivo posible de si se puede acaso, sobre todo sobre todo saliendo de ver el partido recién, el partido acabado hace nada y he prendido directo. Así que si quieres ver el en caliente completo, ha sido bastante caliente seguramente. Estamos en la primera parte del programa. Los invitamos a dejar su me gusta y a suscribirse al canal. A los que están viendo en vivo, por supuesto, también. Y a los que están viendo grabado este pequeño segmento, los invitamos luego a ver todo el en caliente completo. Bueno, muchachos, empezamos un partido donde el Arsenal, pues evidentemente trataba ya desde el principio del 11 titular, que ahora mismo vamos a ver, pensar más en el Real Madrid que en esta Premier League, que ya está completamente perdida. No hay ninguna forma de que el Arsenal pueda recuperar posiciones con el Liverpool, porque está en segundo puesto y el siguiente puesto que puede recuperarlo lo ostenta un equipo que ya solamente se encuentra en Premier League y que no ha tenido ningún tipo de adversidad en cuanto a unas lesiones, en cuanto a otras situaciones que nos ha tocado vivir a nosotros y que a pesar de todo hemos sabido sortear. Vamos a repasar el partido del día de hoy contra el Everton y como les decía, desde el 11 titular Mikel Arteta ya dejaba claro que el partido más importante para él es este Arsenal Real Madrid del próximo martes y seguramente el próximo miércoles Real Madrid versus Arsenal tendrá el mismo trato. El rival que le toca enfrentar al Arsenal el próximo fin de semana se encontrará seguramente con un 11 muy parecido al que tuvo que enfrentar hoy el Everton de David Moyes. El Arsenal alinea o llevó a David Raya, el primer cambio por derecha lo vimos cuando Benjamin White fue titular por delante de Timber. Saliba se mantuvo en el 11 titular y tenía que ser así, al igual que Jakub Kiwior mantuvo la titularidad luego de haber ingresado en el partido contra Fulham, post lesión de Gabriel Magaláes, que como saben se pierde todo lo que queda de temporada. May Lewis Skilly también siendo titular el día de hoy y luego sustituido para reservarlo, me imagino. Declan Rice, Jorginho, como lo anticipaba ayer, a pesar que les puse a Thomas Partey, sentía y tenía una sensación bastante alta de que Jorginho podría empezar el partido y así fue. Thomas Partey fue reservado a los 90 minutos, no tuvo ingreso. Y Mikel Merino ocupó la zona por izquierda. Yo pensé que Merino iría por derecha, Declan Rice mantendría la parte del carril izquierdo y al final termina siendo Merino el que se queda en esa zona y Declan Rice por la suya, ¿no? Jugando con sus perfiles, jugando en favor de sus perfiles. En el ataque, Nwaneri por delante de Bukayo Saka. Pensé que podría arrancar Bukayo Saka y cerrar en Nwaneri, pero finalmente fue al revés lo que hizo Arteta. Arrancó con los suplentes y terminó con los titulares porque al otro lado no estuvo Martinelli, sino Raheem Sterling para dejar arriba a Leandro Trossard. Gracias a todos esos que se conectan. Bienvenido Antonio, Sebastián, Armando, a todos los que estén por acá saludando y acompañándonos en este directo de En Caliente. Bueno, este fue el 11 del Arsenal y al frente vimos al 11 del Everton, lo mencionamos, fue con Jordan Pickford, con Patterson, O'Brien como laterales, Jaron Brandway y James Tarkowski de la dupla centrales, estuvo Irok Bowman junto con Idrissa Gana Gay, arriba el man en Ndiaye, Jack Harrison, Abdoulaye Doucouré y finalmente Beto en el ataque. Un 11 que más o menos esperábamos, ¿no? Un 11 bastante físico, pero volviendo con Ndiaye esta vez de titular, ya había tenido un cameo a mitad de semana contra el Liverpool. Un Everton que la verdad no tuvo absolutamente ningún tipo de ocasión clara de habernos anotado, salvo ese tiro que llega al área y que Jack O'Brien termina despejando en vez de meterla. No fue fácil, no era fácil, le cae en el pecho, una reacción, tenía que ser una reacción inmediata y veloz, pero después no tuvo nada más el Everton durante todo el partido. Muy parecido al encuentro anterior en el cual también el Arsenal termina empatando 0-0 pero en el Emirates. Nada. O sea, no puedo decirte absolutamente nada positivo del Everton en ataque porque no hubo ataque directamente. Beto no tuvo ni una sola ocasión clara de peligro frente al arco de David Raya. Nada. Se remitieron única y exclusivamente a los pelotazos, a despejarla y a tratar de meter un gol de alguna pelota parada, que regaló muchas, por cierto, el árbitro. Y de eso vamos a hablar después. No quiero señalar el tema del resumen, pero en algún momento va a entrar. Bueno, esto sucedió en las alineaciones de titulares. Arteta dejó en el banco a los que van a ser titulares el próximo martes. Y me refiero pues a Martinelli, Saka, Timber, Odegaard y Tierney. Los cinco ingresaron. De esos cinco, evidentemente, cuatro serán titulares. Quieran Tierney estar al margen. O quién sabe, Tierney entró bastante bien.
igual quiere apostar por la experiencia y jugar contra el Real Madrid con Tierney. Sorpresa sería para Rodrigo, que está preparándose para enfrentar a Mike Lewis Skelly. Neto, Zinchenko aparte y Jimmy Glover nuevamente estuvo en el banco de suplentes, ¿no? Esos fueron los suplentes o las reservas que tuvo el Arsenal el día de hoy. Si vemos en la posición promedio de los jugadores, pues podemos ver claramente que el Everton estuvo con los dos defensores replegados, pero no tan tirados atrás, hay que decirlo. ¿Dónde estaba el objetivo del Everton? En acumular gente en el medio. Y acumulando gente en el medio, pues para evitar que Jorginho pueda progresar. Hoy el partido de Jorginho es bastante discreto para malo, sobre todo en la segunda mitad. Discreto, un poco participativo en la primera mitad, sí, pero la verdad creo que nunca logramos dominar el medio campo, sobre todo en la segunda parte. El Arsenal tuvo finalmente esta configuración promedio de sus jugadores. Vemos a Saliba como el último hombre, como suele hacerlo, y aquí viene un poco más salido. Pasaron muchos balones por Kivior y todos fueron prácticamente entregados de forma correcta. Ahora vemos algunos números de Kivior, Lewis Skelly y Benjamin White abiertos, Lewis Skelly interiorizando, Merino, ahí lo pueden ver claramente, y ya Declan Rice lo vi muy centralizado, pues porque si va a jugar en la posición de Odegaard, no le digo que juegue como Odegaard, pero tienes que ir a apoyar a Nwaneri, tienes que ir a buscar a Benjamin White, tienes que intentar completar ese circuito y no lo hizo en ningún momento. Declan Rice estuvo muy aislado del resto de sus compañeros por ahí y prácticamente sentía que estaba en la misma posición de Jorginho, haciendo el trabajo de Jorginho en vez de hacer el trabajo que tenía que hacer él. Jorginho, pues por eso es que la pasó tan discreto, es que Declan Rice estaba todo el tiempo en su zona. Trossard, un partido difícil para Leandro Trossard ante defensores complicados, lo mismo para Raheem Sterling que tuvo para mí, un partido bastante decente, bueno te diría inclusive, entre decente y bueno. Bueno, veamos lo de Jakub Kivior, que termina siendo protagonista, siendo el titular el día de hoy por delante de Timber o White, por ejemplo. Pudo haber probado a Arteta, no lo hizo, prefirió jugar otra vez con él. Tuvo 3 despejes, un remate bloqueado, fue muy importante ese bloqueo. Luego tiene una entrada en total. De 4 duelos ganó 1. Tocó 70 veces el balón. Hizo 62 pases, 94% de efectividad. Y no fueron pases atrás nomás. Uno de ellos fue inclusive un pase clave, como pueden ver. Ah, no, no están viendo la pantalla completa, ¿no? Para hacerlas poco. Uno de ellos incluso fue un pase clave, que es el que no pudo definir Leandro Trossard in extremis. Una gran ocasión de gol creada. Ahí lo tienen. Un pase clave con una gran ocasión de gol creada. Sus pases largos, bastante buenos. De 6, 4 llegaron a destino. Esto es lo que ofreció Jakub Kivior. Por supuesto, uno de los jugadores que estábamos a la expectativa de ver qué pudiera ofrecer o no. Jorginho, veamos por qué creo que no logró completar ese medio campo. Se vio un poco obstruido. Declan Rice todoterreno, pero termina jugando, haciendo pues precisamente eso. Le esperas que lo haga más Jorginho, que no puede hacer eso, ¿no? Evidentemente. Entonces Declan Rice al final termina estando muy alejado de la zona, como les decía, de donde debería haber estado trabajando. Y no porque tenga que ser de Odegaard, sino porque necesitaba conectar. En Nwaneri lo vimos muy, muy aislado. Muy aislado estuvo por ahí. White intentaba subir de vez en cuando, pero no vemos que la mayor parte del partido, siendo el Everton, se la pasó en su campo. Bueno, en fin, el partido empezó bien para el Arsenal, empezó bien, me gustó, a pesar de que estábamos con jugadores suplentes. El Arsenal mostró bastante efectividad en cuanto a la salida, en cuanto a los repliegues. Algunos momentos de dudas, y es que veíamos que el Everton poco a poco empezaba a imponer rigor, ¿no? Patadas, otra patada. Al minuto 4 ya había una intervención muy fuerte de Jack O'Brien sobre Trossard, creo que es sobre Trossard, si no me equivoco, pero muy fuerte, una patada que al final no termina ni siquiera amonestando y sacando a amarilla. Darren England, ya ese era el primer aviso, que Darren England no iba a ejercer el oficio de manera correcta. O sea, ¿qué importa que sea el minuto 1, 2, 3 o 4? Tienes que sacar la tarjeta si corresponde, y en esa entrada correspondía sacar una tarjeta amarilla. En adelante el Everton, pues a partir de ese momento, me imagino, confirmó y corroboró que el árbitro va a dejar pegar. Así que tienen licencia. Es como que sintieras, bueno, a partir de esa jugada ya estás viendo
estás viendo a partir de esa jugada que podría el Arsenal sentir. Sabíamos que el Arsenal iba a pasar factura y el Everton sabía ya que podía jugar con el arbitraje. No de su lado, siempre lo digo, no es que quieran apoyar a los equipos rivales, quieren perjudicar al Arsenal, no hay otra más, no hay otra más. Es el rival de turno del Arsenal va a ser beneficiado porque el Arsenal va a ser perjudicado. Es así y punto. Y ya las explicaciones, pues algún día las sabremos. Si ya salió el video de David Cook, en algún momento van a salir otros videos más. En algún momento van a salir otros videos más. De hecho, ese incidente de David Cook hizo que al Liverpool sea tratado de una manera eh, diferente a partir de ese momento, ¿no? Ya la temporada pasada también tuvieron sus beneficios a partir de ese gol que les roban contra el Tottenham por la posición adelantada, que hubo una mala coordinación al momento de transmitir la decisión del arbitraje. Pero a nosotros no nos pasa esto, nos roban y al próximo partido nos robarán otra vez y al próximo otra vez, otra vez. Incluso ya el Arsenal sin tener nada para por qué competir en Premier League más que salvar el segundo puesto, asegurar el segundo puesto. Incluso así el Arsenal, pues el arbitraje igual interviene de manera nefasta. Esa fue la primera jugada, luego el Arsenal dominador con un Raheem Sterling que recepcionaba los balones y hacía movimientos correctos. Y lo mismo me parece que estaba haciendo ver un buen partido de Jakub Kiwior. Desde el principio hasta el final fue bastante seguro lo suyo. Lewis Skelly haciendo su trabajo, saliendo por la banda, luego interiorizando. Me parece que le falta, ha perdido un poco de profundidad. En la segunda parte lo hizo un poco más. Benjamin White bastante lento. Desde el principio hasta que salió me parece que tuvo un partido muy no criticable en el sentido negativo, pero muy cuestionable, ¿no? Para lo que se nos viene el próximo martes. Ahora hablamos de eso en particular. Bueno, el primer tiempo al final termina encontrando Leandro Trossard el que anota, un robo bastante bueno. ¿Cómo empieza la jugada? Con Merino despejando. Luego una muy buena carrera de Raheem Sterling que le termina llegando el balón. Eh, Bien Sterling, trasladando un poco la pelota. Y finalmente termina haciendo la asistencia para un Leandro Trossard que gana, logra entrar al área y literalmente sin ningún espacio más que el que encontró él, entre las dos piernas de O'Brien o de Tarkowski, creo que termina siendo el remate. Y es un gol bastante bueno. Pickford no pudo hacer nada, pasó, digo, por entre las piernas y dificulta mucho más la reacción del portero. El 1-0 era merecido. Luego tienen ellos esa jugada que les llega al pecho de O'Brien y quiso meterla, pero fue demasiado tarde. No pudo hacer el movimiento correcto con el hombro. Y así nos fuimos a la primera mitad, 1-0, totalmente justo, merecido el resultado. El Everton no había hecho nada para ganarlo o para sacar el resultado. De hecho, David Moyes, al igual que Marco Silva, pues se puso las manos a la cabeza. Sabía que ese gol lo sacaba del partido ya por completo, pero no contaban con la astucia del árbitro que inicia la segunda parte. El Arsenal pues no hace cambios, si no me equivoco, los cambios vienen después o hay algún cambio en la previa. No, sí, hay cambios, hace 3 cambios Mikel Arteta, ¿no? Ingresan Saka por Nwaneri, Martinelli por Sterling. No, 2 cambios, ingresan esos dos al minuto 40 al minuto 1 de la segunda parte. Entonces Arteta saca a Sterling en Nwaneri. A mí me pareció innecesario. No sé si necesitaba 45 minutos Bukayo Saka y entiendo después que sí, desde el punto de vista físico. Pero viendo cómo estaban pegando los rivales y no habiendo hecho un mal primer tiempo ni Sterling ni Nwaneri. Nwaneri tal vez un poco discreto, pero malo no. No sé por qué lo saca. A mí ese cambio me pareció bastante extraño. Te entiendo al minuto 55, 60 si quieres, pero de arranque en la segunda mitad en todo caso, Martinelli no necesitaba piernas, ¿no? No necesita actividad, ya tiene bastante, de hecho está en un muy buen ritmo, me pareció arriesgado. Tal vez para que conecten con Bukayo, para que empiecen para ver algún tipo de comunicación entre ellos de punta a punta, igual sí, pero ellos juegan hace tiempo juntos, no estamos hablando de un jugador nuevo Martinelli. A mí, por lo menos, el de Martinelli no me pareció para nada. El ingreso de Martinelli y la salida de Sterling. Igual pudo sacar a Sterling o a Nwaneri, pero creo que solamente
Uno de ellos debió entrar de arranque al segundo tiempo y sí, era Bukayo Saka, era evidente porque necesita ritmo. Y luego viene el empate. El empate viene muy temprano. Una jugada completamente normal, sin nada de atípico. Vamos a ver la repetición después. Nada escandaloso, nada claro, nada que puedas decir, oye, tal vez no, tal vez sí. No había ningún tipo de dudas. Un pelotazo largo que Mike Lewis Skilly lucha con Harrison en el área, en el borde del área, y se termina cayendo Mike Lewis Skilly porque hay una intención de Harrison de luchar y ganar el balón. Y Doucouré ya se metía al área para Obeto, ya estaba reclamando la pelota, ¿por qué no me la pasas? Lo mismo Harrison, pues levántalo mucho la mano. Todos estaban tranquilos porque parecía que había sido una jugada más. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y termina sancionando penal Darren England. No se lo podía creer, creo yo, ni el juez de línea. Escandaloso. No podíamos creer lo que había sucedido. Ya antes, en la primera parte, había habido una repartija de patadas para los jugadores del Arsenal y te pitan un penal. El penal, a ver, si ya el penal que le cobraron a Saliba sobre Joao Pedro era insólito y primera vez en la historia que se cobraba eso, este también debe estar en el libro de los récords Guinness. Primer penal que se cobra porque un jugador se cae en un forcejeo de manera normal. Luego viene el VAR a intervenir y confirma que no hay ningún tipo de situación que debería ser revisada. Darren England es el mismo tipejo que estuvo presente en el partido en el cual no revisaron, o sí revisaron, evidentemente, no consideraron que debía ser revisada la entrada de Mike Lewis Skilly por el árbitro. Nos hace daño en el campo y nos hace daño desde la sala de VAR. Y quien diga que eso no es importante y que hay que sobreponerte, el rival no había hecho nada para merecer ningún empate. ¿Cómo no va a ser, cómo no va a influir? ¿Cómo no va a influir sobre todo en un equipo que sabe defender tan bien y que se abroquela bien y que pues lo único que sabe es defender? ¿Cómo no va a ser importante darle un gol a un equipo que no había tenido la más mínima ocasión de gol? Descolocas además a los jugadores del Arsenal, al técnico. Una vergüenza. Y bueno, David Raya también se está haciendo un poco meme las atajadas de David Raya en los penales. Qué mal movimiento, qué mal la forma de plantarse y de lanzarse, lanzándose un segundo antes casi. Que de verdad, Raya, ¿qué tiene? Está muy ansioso y me imagino que sí, la ansiedad lo comerá. Igual trata de adivinarse adelante y cuando le sale bien, pero ya los rivales se han dado cuenta de esto, entonces hay que esperar que Raya se tire. Bueno, así llega el empate. Lamentable, un empate que de verdad no fue para nada justo. No había hecho nada el Everton para merecer ese empate. Y Darren England hizo todo para conseguirlo. El gol llega al minuto 49. Entonces dirá, bueno, pero tenías todavía 40 minutos más para corregir esto. 40 minutos contra el Everton puede ser un parto de elefante. Puede ser muy larga la faena. Larguísimos. Y en esos 40 minutos vas a querer ir y el Everton se creció porque ya se sentía importante, sabía que el árbitro jugaba en contra del Arsenal y empezaron a repartir patadas como correspondía, por supuesto. Pero resulta que las amarillas venían por quemar tiempo, por reclamar, por tonterías. Jorginho se gana una amarilla en la jugada del penal. Fue terrible. Fueron momentos terribles. No como tantos otros que hemos vivido. Y uno está tranquilo viendo su partido del Arsenal y qué pena saber que, a ver, literalmente el Arsenal salir a un partido es como pues, toda mi gente allá en Latinoamérica se sentirá, ¿no? Cuando sale a la calle. Sobre todo allá en mi país, ¿no? Cuando sales a la calle, pues, mira, sabes que ponte ropa ligera nomás. Vas a ir a compras, ponte la plata en la media, hermano. Eh,
tomar precauciones porque sabes que es peligroso salir a jugar al fútbol. ¿Qué cosa, en qué mundo estamos? ¿Cómo va a ser peligroso salir a jugar al fútbol? Vergonzoso de verdad. Y bueno, el Arsenal intentó a partir de algunos cambios. Arteta mete a Timber por Benjamin White, un partido que ya, ahora digo, hablamos un poco más. White no está lamentablemente en condiciones de jugarle al Real Madrid según mi punto de vista. Hace sus cambios también David Moyes. Luego entra Jorginho por Martin Odegaard. Otra vez Arteta haciendo cambio hombre por hombre, ¿no? Pero bueno, ya había ejecutado dos al entretiempo. Jorginho entra por Odegaard, lo cual le da a Rice el medio campo, la zona de ahí. Entonces, sí, Jorginho no lo estaba haciendo bien, pero no necesariamente con el ingreso de Rice iba a mejorar la cosa desde la creación. Sí, podíamos recuperar el medio campo y lo recuperamos, pero las cosas ya saben cómo funcionan, ¿no? En el Arsenal. Tiene que haber un jugador capaz de crear. El que sí ingresó y muy bien es Tierney. Tierney jugando pegado a la banda, de verdad que genera mucho peligro. O sea, de verdad genera mucho peligro. Siendo lateral y pegadito a la banda, está generando mucho en todos estos minutos que ha tenido. Y no sé, no creo que sea titular contra el Real Madrid, pero si es titular no me va a incomodar en lo absoluto. El tema defensivo, ¿no? Sabemos que el ida y vuelta, eso es lo que complica a Tierney, el desgaste podría ser que no termine ese partido, pues Tierney juega siempre al límite de la lesión. Bueno, muchachos, el partido termina siendo el Arsenal tratando de buscar, pero es difícil contra un rival que sabe defender también. Las situaciones de gol no estuvieron tan cerca como nos hubiera gustado. Llegamos a cosechar un 1.83 de expected goal con un total de 14 remates, 5 de ellos al arco. En cuanto a situaciones claras de gol, tuvimos una gran ocasión y la perdimos. Ellos tuvieron una gran ocasión, dos grandes ocasiones, una la metieron y la otra la perdieron, pues, ¿no? Eh, el Arsenal se queda al final con 62 puntos, solo puede recortar un punto su diferencia con el Liverpool, lo cual hace que el Liverpool el día de mañana, cuando se enfrenten al Fulham, al cual se enfrentó el Arsenal hace poco, evidentemente ya sabremos que eh, este, ya sabemos que más adelante el Liverpool puede aumentar su ventaja de 12 a 14. Las cosas están claras, ya están dadas, muchachos, no hay más que lamentar. Desde lo táctico, pues mencionar que el Arsenal, a pesar de las rotaciones, estuvo bastante bien. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? Arteta debió hacer esto antes. Analizándolo fríamente, dirá, o así, de buenas a primeras, así sin pensarlo, sin ir al detalle, dirías que sí. Pero después nos ponemos a recordar todas las situaciones que surgieron y nunca Arteta tuvo la posibilidad de rotar por querer, sino por obligación. Así que rotaciones igual ha tenido que hacer. ¿Cuántas veces hemos visto aparte el lateral derecho para parchar? ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que no les corresponde estar en su posición solo para parchar? ¿Por qué? Porque no había disponibilidad. Entonces el mercado de fichajes en partidos como este nuevamente se vuelven a... vuelve a quedar claro la relevancia y la importancia para poder tener alternativas que el día de hoy no tuvimos. El partido próximo contra el Real Madrid pues le supondrá al Arsenal un reto bastante superior, ¿no? El Everton no es un rival como el Real Madrid y viceversa, así que nos encontraremos ante otro tipo de escenarios y eso pues lo analizamos en la segunda parte de este programa. Gracias a todos los que vieron este resumen y análisis táctico. No fue justo el empate, no es un justo merecedor del empate el Everton en lo absoluto. El Arsenal le robaron. Que el Arsenal se debe sobreponer, pues fácil es decirlo. Toda la temporada no podemos andar en este plan de que el Arsenal se debe sobreponer, el Arsenal se debe sobreponer. Y ahora vamos a hablar del árbitro. Es que hay algunos que hablan mucho más del Arsenal y de los jugadores y su incapacidad para hacer gol, su incapacidad para defenderse, su incapacidad para cerrar partidos. No le dedican ni una sola palabra a lo que toda la temporada y todas las temporadas últimas estamos viendo. Pero esta no hay precedentes de todo el daño que le han hecho desde la PG Mall administrada por Howard Webb y una serie de incompetentes más. Nos vemos, muchachos, gracias a todos por ver esta parte del vídeo o esta parte del directo. ¿Quieren ver todo el directo completo? Ahí vamos a estar. Vamos a reaccionar a las declaraciones de Arteta, que están bastante calientes. Adiós.